Le damos gracias por este momento especial. Gracias, Señor, porque vamos a abrir tu palabra y queremos pedir que sea el Espíritu Santo quien nos guíe en este momento. El Espíritu Santo que un día guió a aquellas personas que escribieron esta palabra. Asimismo queremos que hoy día nos guíe para que al leerla podamos entenderla y Él pueda hablarnos a nuestros corazones, Señor. Te pedimos para que cada uno de los que hemos llegado aquí no nos vayamos igual después de haberla escuchado. Que durante la semana podamos reflexionar en torno a la palabra que hoy día vamos a escuchar. Bendice la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hay un propósito para cada uno de ellos el que hoy día estén acá. Y solo tú lo conoces, Señor. Tal vez hemos llegado con cargas, tal vez hemos llegado con problemas, tal vez hemos llegado con desánimo. Pero hoy día, Señor, tu palabra nos va a hablar. Y todo eso que hemos traído como carga, Señor, se irá. Y no nos iremos igual. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de leer tu palabra con libertad, de llegar al templo, reunirnos, alabarte, Señor, orar, poder vernos, Señor, abrazarnos, que es tan importante dentro de la comunión como hermanos. Quédate en este momento. Bendice, Señor, la palabra que se va a exponer. Úsame, Señor, para lo que hoy día pueda decir, sea lo que tú quieres, Señor, que yo diga y que mis hermanos escuchen. Oramos y dejamos este momento en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo que el Señor quiere tratar en mí. Esta es una pregunta que me he hecho varias veces. Tal vez producto de mi misma condición. Partí pensando hoy día en predicar desde abajo, porque claramente dije, no voy a poder subir esa escalera. Para los que no me conocen mucho, padezco una enfermedad muscular severa que ha dañado mis músculos a tal manera que solamente me permite caminar en lugares planos. Y eso significa luchas, muchas luchas diarias. Y cuando leo la palabra y le pregunto, Señor, ¿qué quieres tratar en mí? Porque esta enfermedad tiene que tener un sentido en mi vida. De lo contrario, no estaría ahí. Y me voy a la palabra. Y la palabra me da respuesta para esto y para muchas cosas más. Porque nosotros sabemos que en la palabra está la respuesta para todo. Y cuando yo me pregunto, Señor, ¿qué quieres tratar en mí? Me voy aquí a la palabra y veo que así como Él me responde a mí, nos va a responder hoy día a cada uno de nosotros. Entonces, traiga hoy día acá usted su problema. Tal vez padece de alguna depresión, tal vez padece alguna adicción, tal vez tiene alguna enfermedad física, padece alguna deuda que no haya cómo sanar. Diga, Señor, ¿qué quieres tratar en mí? Los invito a que busquemos en la palabra. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 5, y vamos a leer del versículo 21 al 34. Marcos 5, 21 al 34. Si ya encontraron la palabra, les voy a pedir que nos pongamos en pie para poder leerla. Marcos 5, del 21 al 34. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes
antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dice: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró. Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Ya hemos orado por la palabra, así que les pido que puedan tomar asiento. Yo creo que todos conocemos este texto, ¿cierto? Esta historia. Ahora, si nosotros la estudiamos de una manera muy superficial, podemos decir simplemente que era una mujer que estaba enferma hace 12 años, que sangraba mucho, ¿cierto? Que sufría de hemorragia y que un día se acercó al Señor, tocó su manto y fue sanada, ¿cierto? Eso es un gran rasgo de una manera muy superficial. Pero esta palabra nos dice muchas cosas que tal vez nosotros no hemos podido todavía extraer de la palabra. Y quiero comenzar hablando de lo que padecía esta mujer. Esta mujer dice que padecía de flujo de sangre. ¿Por cuánto tiempo? Dice que por 12 años. ¿Saben lo que son 12 años? 12 años equivalen a 144 meses, ¿ya? Y equivalen a 4.380 días, ¿ya? Esos son 12 años. Lo más probable es que para nosotros las mujeres puede ser fácil ponerlo en su lugar, porque para nosotros un periodo normal de menstruación son de 3 a 7 días, y yo creo que ya el séptimo día no queremos más. No creo que sea la condición que más disfrutemos una mujer. Entonces, cuando nos ponemos en el lugar de esta mujer, que llevaba 12 años de corrido, o sea, 144 meses, y ese sangrado no se detenía, uno dice: ¡wow! ¡Qué terrible debe haber sido su vida! O sea, ¿cuánto habrá padecido? Y más encima la palabra nos dice que ella había ido a muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero no pasaba nada, ella no mejoraba. Al contrario, o sea, que iba de mal en peor. Yo pienso que lo más probable es que esa mujer haya padecido algún tumor. Si nos vamos a la actualidad, lo más probable es que era una enfermedad más fácil de tratar y esa mujer no hubiera padecido los 12 años. Hoy en día la ciencia, la medicina está bastante avanzada. Si era un tumor, que lo más probable es que hubiera sido benigno, porque de lo contrario, en los 12 años ella ya hubiera estado viva. El cáncer no se mantiene 12 años de una manera que esa mujer no haya muerto. O sea, si algo tenía así grave, tiene que haber sido algo benigno, pero en ella generaba cosas impresionantes. Porque si entendemos lo que ella tenía, que era flujo de sangre, significa que tenía una hemorragia. Una hemorragia es pérdida de sangre, mucha sangre. Y cuando perdemos sangre, lo que perdemos es vida. Se va la vida en esa sangre. Porque nuestro cuerpo sin sangre no funciona. Entonces, lo más probable es que dentro de todos los tratamientos que esta mujer probó, no había una transfusión de sangre. Entonces, ¿qué consecuencias tenía esta mujer? Partamos por una anemia severa.
¿cierto? Porque 12 años sangrando sin probablemente una transfusión que lograra, ¿cierto?, recuperar toda esa sangre, anemia segura, debilidad física. La pérdida de sangre genera una debilidad física. Yo creo que es una mujer muy delgada, muy pálida, yo me la imagino demacrada, o sea, físicamente padecía enormemente. O sea, yo creo que alguien que la veía era claro que algo le pasaba. Tal vez si ella no decía que era un sangrado, la gente no lo sabía, pero era claro que físicamente ella padecía algo. Pero yo creo que la parte física era el mal menor de esta mujer. Yo me pongo en el lugar de ella. Dice 12 años. Yo llevo 14 años con esta enfermedad. Y 14 años igual que ella, progresiva. Yendo a médico, 14 años de tratamiento. Y al igual que esa mujer, hasta el día de hoy, mi enfermedad nunca la han podido controlar. Y digo, ay mujer, ¿cómo te entiendo? Porque yo realmente estoy cansada y han habido momentos en que me he sentido frustrada, me he sentido enojada. He dicho, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué no hay cura todavía? Y ahí me vuelvo a preguntar, Señor, ¿qué es lo que quieres tratar en mí? ¿Es la parte física? Claramente todavía no. Porque esa parte todavía no ha tenido respuesta. Pero hay algo más importante para el Señor que lo físico. Y esta mujer padecía algo que yo creo que era lo que a ella más le afectaba, que era la aislación. Porque en ese tiempo, una mujer que tenía flujo de sangre era considerada inmunda. Era considerada inmunda. Imagínense, yo digo, gracias Señor, porque sí, yo 14 años enferma, pero no soy considerada inmunda. O sea, si la gente se quiere acercar a mí, amén, me pueden abrazar, yo los puedo abrazar, puedo venir al templo a orar, puedo sentarme en una silla y otro hermano después se puede sentar en ella y no me va a decir nada. En cambio, esta mujer inmunda no podía tener relación de ningún tipo. Por lo tanto, su aislación era religiosa, porque no podía ir al templo a adorar al Señor, no podía ir a orar. Tenía una aislación social, porque no podía tener contacto con la gente, y aún más tenía una aislación familiar. Y me pongo en el lugar de esta mujer, no sé quién habrá tenido. Tal vez esa mujer quería tener familia. Capaz que esa mujer quería tener esposo. Y si por alguna razón hubiera tenido esposo ya en el momento de haberse enfermado, tal vez el esposo hubiera pedido carta de divorcio a esa mujer. ¿Por qué? Porque no se podía acercar a ella, no la podía tocar. Y dentro del matrimonio, las relaciones sexuales son importantes. Sostienen, es parte del sostén de un matrimonio. Entonces lo más probable es que ese hombre no haya querido matar un años al lado de esa mujer. Si hubiera tenido hijos, no hubiera podido tocar a sus hijos. Si tenía madre viva, no podría haber abrazado a su madre, que su madre la hubiera contenido. ¿Cuántos de nosotros que tenemos a nuestros padres en momentos difíciles queremos un abrazo de nuestros padres? Que nuestros padres nos contengan. Si esa mujer tenía toda esa familia no se podía acercar a ella. Eso significaba su padecimiento. O sea, era mucho más que sangrar. Entonces, pongámonos en el lugar de ella. O sea, qué terrible sería. Yo pensaba, oh, wow, la pandemia. Se me vino al tiro a la mente la pandemia. Los que tenían COVID, ¿cierto? Lo aislaban y uno no se podía acercar a ellos. Y yo creo que es una situación difícil. A mí me ha tocado estar aislada. Una vez no porque yo pudiera contagiar, sino que porque me aislaron en el hospital en una época de quimioterapia que tenía mis defensas muy bajitas y estaba la influenza de moda y justo me tocó y me aislaron y cuando me iban a visitar se ponían el traje completo y me entregaban la comida en una bandeja por
una abertura que tenía la puerta, la dejaban. Y yo decía, wow, hoy nadie se quiere acercar a mí. Y decía, qué terrible. Y yo no era la del problema. O sea, pero aún así decía, qué triste estar ahí en una sala que era para 3 personas y tenía que estar sola en una tremenda habitación, porque estaba aislada, para protección. Entonces, en el COVID pasaba lo mismo. No sé cuántos de ustedes tal vez tuvieron COVID y se tuvieron que aislar y ya uno no podía ir a comprar y a uno le daba temor decir, tengo COVID, porque sabía que la gente le iba a mirar así como, no me toques, no te acerques. Eso le pasaba a esta mujer. Entonces finalmente terminó en soledad. Y yo creo que a nadie le gusta vivir en soledad. Bueno, yo creo que a casi nadie. Conozco a uno que le gusta su soledad. Yo creo que a todos nos hace bien tener, ¿cierto?, el contacto con las personas. Entonces, háganse todo ese esquema, todo el padecimiento físico que tenía esta mujer y más encima se le agregaba toda esta otra parte. Yo me imagino que tal vez esa mujer tenía depresión durante estos 12 años. Tenía un peso encima enorme, enorme, y yo me imagino las ansias que tenía de ser sanada. Y ahí está el Señor. La palabra, cantábamos la alabanza, soy ciego, mas hoy puedo ver. ¿Cierto? Esos son los milagros del Señor. Y así lo experimentó esta mujer, que lo estaba pasando muy mal. Dice la palabra que ella oyó hablar de Jesús. Pero yo también pienso y tengo la certeza de que el Señor ya estaba trabajando en el corazón de esa mujer. Cuando esa mujer se atreve a salir y tocar el manto de Jesús, es porque el Señor ya estaba trabajando en ella. No fue solo que oyó hablar de Jesús, que Jesús iba pasando, era que el Señor estaba tratando con ella desde antes. De lo contrario, esa mujer no se hubiera atrevido a salir, porque sabía las consecuencias que eso iba a traer. Si se daban cuenta de que esa mujer iba por la multitud y más encima entre todos se empujaban y tocaba, ese era castigo para la mujer, según la ley. En Levítico, para los que quieren leer la ley, en Levítico 15, del 19 hasta el 31, ustedes pueden leer todas las condiciones que tenía que una mujer se encontrara sangrando en este periodo. Decía que no podía tocar a nadie, que a donde ella se sentara el resto no se podía sentar, que los utensilios que ella ocupaba el resto no lo podía usar. Decía que si por alguna razón, ¿cierto?, dormía con el esposo quedaba impuro también 7 días. O sea, para la ley esa mujer no tenía ninguna posibilidad de haber salido. Pero el Señor estuvo tratando el corazón de esta mujer, tratando sus miedos para siquiera atreverse a salir. Porque de hecho la palabra dice que cuando el Señor le pregunta quién me tocó, dice que ella estaba temblando. ¿Temblando a qué? A que el Señor tal vez la expusiera. Que la expusiera de por qué esa mujer, aún con el padecimiento que tenía, se atrevía a estar ahí. Entonces el Señor estaba trabajando en ella. El Señor la estaba buscando. Esa gracia que nos busca desde siempre y todos los días, ahí estaba en esa mujer. Tal vez ella no se había dado cuenta. Pero el Señor ya tenía en sus planes salvarla desde mucho antes de que ella se atreviera a salir. Y cuando ella sale, ¿cierto? Y dice la palabra que toca el manto del Señor. Y como la gran mayoría de los milagros del Señor nosotros lo podemos ver en 3, incluso hasta entre los 4 evangelios, este capítulo de esta mujer también la podemos ver en Mateo y también la podemos ver en Lucas. Incluso si nosotros leemos esta misma historia en esos evangelios nos detallan que esa mujer tocó el borde del manto.
el borde del manto. Y estudiando un poco el borde del manto, en esos años el vestido que llevaban, el borde del manto tenía 4 flecos que salían de ello. Y esos flecos tenían 5 nudos cada uno. Y esos nudos significaban cosas importantes que da para una buena predicación. Lo encontré bastante interesante también el estudio respecto de eso. Pero ella toca esa parte de su manto. Y uno se preguntará, ¿por qué esa parte? Porque tenía miedo de tocar a Jesús y que él fuera impuro. Y pensó que si tan solo tocara su manto, ¿cierto? Algo tan lejano de él, porque ese borde salía, colgaba ese flequillo del manto de Jesús. Si tan solo tocar ese borde del manto, decía, seré sanada. Y aquí a donde nos vamos a la fe. La fe de esta mujer para poder llegar hasta ese lugar y tocar el manto de Jesús. Cuando lo toca, dice la palabra que el Señor automáticamente sintió poder salir de él. Y de hecho le pregunta a su discípulo, ¿quién me tocó? Y casi como en un tono de burla y de risa le dicen, Señor, pero sí, esta multitud te está toda ahí empujando. ¿Por qué nos preguntan quién te tocó? Era lógico que todos lo estaban tocando. Pero él sintió ese toque especial de una persona que de ella salía fe. Fe que del resto que estaba ahí no salía. Y ahí yo me hacía mi primera pregunta de toda esta historia. ¿Quién quiero ser yo? ¿La mujer con flujo de sangre o la multitud que le seguía? Quiero ser esa mujer que hizo salir poder del Señor, o quiero ser esa multitud que el Señor nunca iba con ellos, pero no sentía nada especial en esas personas. Cuando él dice, ¿quién me tocó? Y pregunta, y la mujer cuenta su verdad. Alguien podría decir, Señor, pero tú rompes la ley. ¿Por qué? ¿Por qué le permites a esta mujer siquiera hablar en esa condición en la que está? Pero el Señor no vino a abolir la ley y de hecho no lo hace en este pasaje. Porque si Él hubiera querido abolir la ley, Él le hubiera dicho a la mujer, así como estás bien, acércate a nosotros, no importa tu condición. Pero Él no hace eso, al contrario, Él la sana. Él la sana. Y como la sana, dice que inmediatamente la enfermedad que ella tenía se cortó. Ese flujo de sangre paró. Y todo su cuerpo se sintió como nunca, como que si nunca hubiera estado enfermo. Como que si nunca hubiera pasado nada. Imagínense, lo más probable es que toda esa sangre que perdió se recuperó inmediatamente, la anemia ya no estaba, la palidez no estaba, el cansancio no estaba nada, no había nada. Estaba sanada. Estaba sanada. Nosotros somos esa mujer. Cada uno de nosotros somos esa mujer antes de llegar al Señor. Estamos inmundos por el pecado y llegamos a los pies de Cristo y Cristo nos salva, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado por la fe. Es por la fe que el Señor con su gracia nos salva y nos limpia y nos perdona. Y la inmundicia que algún día tuvimos ya no está más. Y tenemos una nueva vida en Cristo, limpios. Y el Señor de ahí comienza a guiar nuestras vidas.
y haya un cambio importante en cada uno de nosotros. Por eso cuando estudiamos la vida de esta mujer y vamos más allá de lo evidente, ¿cierto?, que era su enfermedad y su padecimiento, también podemos vernos reflejados en esa mujer. En algún momento nosotros fuimos como esa mujer. Y el Señor nos limpia. El Señor nos está buscando. El Señor siempre nos está llamando para regalarnos su salvación. El Señor hacía un trabajo completo. Él sanaba y salvaba. Porque para Él lo físico no era lo más importante. Era el espíritu. Eso era lo importante para Él. Entonces, un trabajo de sanación solamente para el Señor era una obra incompleta. Pero Él nunca dejaba nada incompleto. Y podemos encontrar otro pasaje en la Biblia que nos demuestra eso, que el Señor no deja nada incompleto. Y los invito para que ahora puedan busquen Juan 5. Vamos a leer Juan 5, del 1 al 15. El paralítico de Betesda. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Amén. Aquí tenemos otra historia. Y yo cuando ya dije la mujer de flujo de sangre llevaba 12 años, ya esto no puede ser peor, me encuentro aquí con Juan. Y me llama la atención porque Juan es el único evangelista que deja registrado este episodio de la vida de Jesús. Es común que los milagros de Jesús quedaron registrados en los 3 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas. Pero este episodio preciso, este milagro de Jesús, solamente se encuentra en el evangelio de Juan. ¿Ya? Y entonces, lo primero que leemos es que había un hombre que llevaba enfermo 38 años. Y yo aquí ya, wow, no puede ser. Yo llevo 14, o sea, ¿cuánto me faltan para 38, Señor? Dios mío, o sea, yo dije, ya, con la mujer de flujo de sangre ya eran 12 y la sanó, ya, es como tiempo. Pero aquí aparece este paralítico que llevaba 38 años. O sea, si contamos los meses,
interminable. Y si contamos, los días eran, yo saqué la cuenta, 13,000 y tantos días que llevaba así. Y este paralítico, ¿cierto? Dice la palabra que estaba en un lugar, ¿cierto?, donde había muchos enfermos. Yo creo que hacían un poco ahí como de vida social. Esperaban ese momento preciso en que el ángel agitara las aguas, ¿cierto?, para poder descender. Y aquí estaba este hombre que por 38 años tenía la esperanza de poder alcanzar ser el primero en sumergirse en el estanque. Pero claro, por la condición difícil, porque lo más probable es que los intentos de él era arrastrándose. Y uno es lento arrastrándose. Cuando uno tiene problemas de movilidad, cuesta moverse. A mí me pasa, yo soy lenta. De hecho, para predicar, cuando ustedes todavía nadie había llegado, yo subí la escalera para hacerlo lento, con ayuda, y así cuando ustedes llegaran, yo ya iba a estar aquí arriba y no íbamos a perder tiempo esperando que subiera. Entonces yo pienso en este hombre y digo, sí, es triste su condición. Yo me he caído y no me puedo parar. Y en esos momentos yo me tengo que arrastrar. Y muchas veces lloré, porque me daba impotencia y decía, Señor, no puede ser posible que siendo tan joven me tenga que arrastrar por el suelo para llegar a un lugar y pararme. Entonces cuando yo leo la historia de este hombre digo, wow, son 38 años y de verdad, para quienes padecemos enfermedades así físicas complicadas, cuesta, la vida cuesta. Y yo decía, Señor, hoy si yo pudiera también llegar a este estanque de Betesda, lo más probable es que me iba a pasar lo mismo que el paralítico. Nunca iba a poder llegar, porque cuesta moverse. Por lo tanto, yo creo que ese hombre estaba frustrado, estaba cansado. Yo creo que ya había perdido la esperanza de ser sanado. Yo creo que dijo, ya, yo jamás voy a lograr estar en ese estanque. Y yo creo que se imaginó su vida ahí, hasta el último día de su vida, junto a todas las otras personas que le acompañaban. El libro de Juan y este texto no nos especifica si realmente este estanque lograba sanar. Yo quedé pensando y dije, tal vez es una creencia popular nomás. Porque yo estudié las sanaciones de Jesús, de cómo Él hacía los milagros. Y justamente esta manera de lograr la sanidad no cuadra con la forma en que el Señor Jesús sana. Pienso en que no creo que el Señor haya querido que los enfermos luchen entre ellos para lograr sanidad al entrar a ese estanque. Más lo veo como un centro de las personas que hacen manda. Lo veo como una cosa así cuando van a, no sé, a los santos y piden y ven el estanque como un intermediario. No está la certeza de que alguna vez alguien se haya sanado en este estanque. Pero ellos pensaban que ahí estaba su solución, ahí estaba su salvación. Y un día dice que Jesús iba a una fiesta de los judíos. Lo más probable, ¿cierto?, que él se apartó del templo por todo lo que pasaba también en el templo. ¿Cierto? Se había vuelto el comercio en el templo, eso a él le molestaba, lo hacía sentirse incómodo. No era también muy querido por la fama ya que traía de los milagros. De hecho, con este milagro que también hace con este hombre, aún así los judíos más lo odiaban y lo estaban buscando para matarle. Porque para ellos, él rompía la ley. Pero yo creo que era incluso más que romper la ley, yo creo que era un odio nomás contra Jesús. Porque realmente no le conocieron. Y la palabra nos dice que Jesús llega ahí. Dice que entra a este lugar cercana, dice, a la puerta de las ovejas.
Le llamaban la puerta de las ovejas porque ahí vendían las ovejas en el comercio. Pero a mí se me vino al tiro a la mente que si Jesús entra por esa puerta, por la puerta de las ovejas, Él era el Cordero que iba entrando ahí. El Cordero que dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando ve a ese hombre y escucha la historia de los años que llevaba, que tampoco aquí Juan nos cuenta mayor detalle para decirnos cómo supo, quién le habrá contado, habrán sido los discípulos, eso no se sabe, se acerca a él y le pregunta, ¿quieres ser sanado? Y yo creo que ese era como uno puede decir, ya, pero ¿por qué le pregunta? Eso no será obvio. O sea, llevo 38 años enfermo, esperando todas las oportunidades para meterme al estanque y me pregunta si quiero ser sanado. O sea, yo decía, si a mí me hubiera preguntado el Señor, Dali, ¿quieres ser sanado? Yo le voy a decir, obvio, es lo que más quiero, humanamente hablando, ¿cierto? Entonces, pero hasta aquí vemos que el Señor, ¿cierto?, nos enseña que no todos quieren ser sanados. No todos quieren ser sanados físicamente, ni tampoco espiritualmente. Hay personas que se acostumbran a la enfermedad y quieren permanecer así, porque tal vez reciben ayuda, porque generan lástima, por un montón de cosas. Pero también conocemos a muchas personas que no quieren ser sanadas espiritualmente, que aún habiendo oído, no quieren ser sanados por el Señor. Entonces cuando uno dice, bueno, Señor, la pregunta no es obvia, no es obvia. El Señor le pregunta por qué hay personas que no quieren ser sanados. Y este hombre, ¿cierto?, quería ser sanado. Y yo me imagino que él pensó que este Jesús que estaba viendo ahí, que no lo reconoció, no sabía quién le estaba hablando y tal vez nunca había oído hablar de Jesús, tal vez lo iba a ayudar a meterse al estanque. Yo creo que eso se imaginó. Cuando le dice quiere ser sanado, yo creo que él pensó, ay, este hombre me va a levantar, me va a tomar y me va a llevar al estanque, me va a acercar para estar de los primeritos ahí. Yo creo que él nunca imaginó lo que el Señor iba a hacer. Pero ¿saben qué? El Señor condicionó su sanidad a 3 cosas. A 3 cosas, probando su fe y su obediencia. Y es la que a nosotros también nos pide. El Señor nos pide que seamos obedientes. ¿Y qué cosas le dijo? ¿Qué cosas le pidió? 3 cosas. A ver, ¿quién se acuerda? 3 cosas le pidió. Ya, levántate. Ya, toma tu lecho. Anda. 3 cosas. Para un paralítico, imposible. O sea, levántate, vamos a poder caminar. Toma tu lecho, menos. Anda, Señor, si no puedo caminar. ¿Se dan cuenta? 3 cosas. Eso era para demostrar la fe y la obediencia. Dice que el paralítico inmediatamente fue sanado y se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y ahí es donde se encuentra, ¿cierto?, con estos otros personajes, quien se molesta un poco, y no se molesta porque lo hayan sanado. De hecho, yo creo que a ellos ni siquiera les alegró. Tienen que haber visto a este hombre toda una vida enfermo, y cuando lo vieron sanado, ni siquiera se alegraron. Lo único que le importó es que ese hombre andaba trayéndose lecho en un día de reposo. Eso fue lo único que le importó. Y le interesaba saber quién era el hombre que le había dicho que podía tomar ese lecho, que podía ir contra la ley. El Señor hasta ahí había dejado el trabajo incompleto. Solamente lo había sanado. Y sí que después no lo había visto. El Señor lo buscó una vez en ese estanque y lo sanó. Pero la palabra después dice que Él en el templo lo volvió a buscar por segunda vez para salvarlo. Porque el Señor no deja nada incompleto.
Él hace su obra perfecta. Lo sanó y lo salvó. Y le dice, anda y no peques más, para que no te venga algo peor. Ese algo peor es la condenación de por vida, producto del pecado. A eso nos llama el Señor. Nos llama a dejar nuestras cargas, nuestras enfermedades en Él. Nos llama a ser diferente a la multitud. Nos llama a confiar y ser obedientes. Nos llama a no pecar más. El Señor trata con cada uno de nosotros nuestras vidas. Y recuerdo haber trabajado con los niños eso el día domingo, con el último experimento, por llamarlo que hicimos, pues me tocó el taller de laboratorio y les puse 5 líquidos transparentes en un vasito. Y les dije, miren niños, estos 5 líquidos son iguales por fuera. Tienen el mismo color. Ustedes si lo miran no van a saber cuál es cuál. Así somos nosotros. Somos todos iguales por fuera para el Señor. El Señor no hace exclusión de personas. Para Él somos todos iguales y todos podemos ir a la presencia del Señor. Pero tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él quiere tratar en mí de una manera, en el pastor de otra, en Juliana de otra. Entonces, cuando después agregábamos un líquido dentro de cada uno de esos 2 vasitos, cada líquido tomó un color diferente. Uno fue azul, el otro amarillo, el otro se volvió verde, el otro violeta, el otro fucsia y el otro rosado. Porque por fuera eran todos iguales, pero por dentro eran distintos. Porque el Señor trata de manera diferente con cada uno de nosotros, porque Él nos conoce. Entonces nosotros podemos compartir nuestras experiencias, pero son diferentes entre uno y otro, como el Señor ha tratado con nosotros. El Señor por medio de mi enfermedad ha tratado mucho conmigo, en mi carácter, en mi impaciencia, en mi porfiadez. No se imaginan cuánto porfié, hasta que me di cuenta que habían cosas que no podía hacer y que tenía que pedir ayuda. Me caí muchas veces por porfiada, por testaruda, porque cuando mi esposo me decía, Darly, pide ayuda, deja atrás tu vergüenza, porque a mí me daba vergüenza decirle, ¿me puede ayudar? Porque no puedo subir eso. Prefería caerme antes que pedir ayuda. El Señor trató eso conmigo y me costó mucho, porque yo luchaba con mis propias fuerzas y creo que todavía los hago en algún momento y todavía me enojo y todavía me frustro y mis hijos son testigos de eso, mi esposo es testigo de eso, pero el Señor está tratando conmigo y yo he entendido que a pesar de mi condición soy una sierva del Señor y no importa el estado físico en el que estoy, porque yo le sirvo a Dios, porque Él trata conmigo así como trata con cada uno de ustedes. Traiga su carga al Señor y pídale y pregúntele, ¿qué quieres tratar conmigo? El Señor le va a responder. No perdamos más tiempo, busquémoslo. Acerquémonos al Señor, oremos, leamos su palabra, congreguémonos, tengamos una relación con el Señor, porque eso es lo que Él quiere, para que nos mantengamos firmes en la fe. Oramos. Amado Señor Jesucristo, le damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que usted ha tocado el corazón de cada uno de nosotros. Es imposible, Señor, no sentir emociones al leer esta palabra, pero no por la historia superficial que nos cuentan, sino por tu amor, por tu misericordia, por tu grandeza, Señor, reflejada en estas historias y en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día queramos, Señor, tener una relación contigo, a que te busquemos, a que sea lo primero, Señor,
que tengamos en nuestro corazón cada día al despertar. Que esta palabra, Señor, que hoy día hemos estudiado, quede en nuestros corazones, que podamos reflexionar en ella durante la semana y que en alguna oportunidad podamos dar testimonio, Señor, de cómo tú has tratado en la vida de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice a mis hermanos y te agradezco, Señor, por la oportunidad que me diste hoy día de compartir tu palabra. Oramos y agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.